Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión del resumen de noticias internacionales del MK Noticiero. En un mundo conmovido por la crisis bursátil, estos son los análisis de los principales acontecimientos. Crisis bursátil. El desplome abrupto, pero no menos previsible de Wall Street está empezando a sentirse en la economía real. Es que el producto de una especulación financiera sin límites, que creó alrededor de los créditos hipotecarios y los mercados a futuros de commodities, entre otros un capital ficticio, está desplomándose. Ficticio porque no tenía un respaldo real. Bastó que los acreedores hipotecarios dijeran que no podían pagar los créditos onerosos para que las fuerzas reales del mercado actúen en consecuencia y eliminen la distorsión al colocar estos mercados en valor real. La caída fue abrupta y comienza a sentirse en la economía real. Los desalojos de las viviendas, el desempleo y la quiebra de ahorristas que tenían sus dineros en estos mercados ha llevado a una gran masa de norteamericanos a movilizarse en contra del anunciado paquete de salvataje a Wall Street propuesto por Bush. Es que este plan no contempla a los asalariados y a la clase media. La crisis en torno a la votación de dicho plan muestra el grado de crisis política en donde Bush adelantó de hecho el mando al Congreso y a los dos candidatos. Las dificultades del consenso para el plan muestran las divisiones en torno a la factibilidad del salvataje para ordenar la economía. Por lo pronto, la crisis empieza a extender en todos los países centrales. Los créditos al consumo se achican, comienza la recesión y con ella se extiende el desempleo. Esta crisis no tiene un final previsible y como ha empezado a afectar los precios de las commodities, está desembarcando con fuerza en las economías emergentes, siendo Brasil la cabeza de playa de la misma y que inevitablemente va a impactar sobre todas las naciones de Sudamérica. El razonamiento es lógico. Nuestros países necesitan de crédito exterior, pero este no puede venir a los países emergentes porque se encuentra en crisis producto de la caída de las bolsas. Además, esta caída afecta a los valores de productos como la soja, el cobre y el petróleo, todos productos de países de la región, con lo cual la crisis desembarca y ya se hace sentir. En la bolsa de San Pablo cayó un 7,43% y esto recién empieza. Bolivia y un diálogo interrumpido. Nuevamente se volvió a frustrar el diálogo entre el gobierno de Morales y los prefectos opositores. Estos últimos se retiraron de la mesa por las detenciones de activistas que participaron de atentados a gasoductos y en las ocupaciones de las oficinas públicas durante el levantamiento golpista. Pero por estos hechos también se detuvo al prefecto de la ciudad de Pando. Por ahora, Evo Morales ha logrado contener el comienzo de una guerra civil, ya que los 20.000 campesinos y obreros que avanzaron sobre la ciudad de Santa Cruz hizo retroceder a la derecha, pero el presidente levantó la movilización popular en su respaldo a cambio de una mesa de negociación. Las dificultades de lograr un acuerdo nacional son obvias, y entre las exigencias de los prefectos opositores y los reclamos campesinos, Morales tiene dificultades para arbitrar. En este sentido, el ejército se ofreció para respaldar a Morales y arbitrar entre las fuerzas en conflicto. El quiebre de la mesa de negociación agiganta las condiciones de nuevos enfrentamientos en el altiplano. A 40 años de la masacre de Tlatelolco. El 2 de octubre de 1968, el ejército mexicano ametralló a 400.000 estudiantes que manifestaban pacíficamente en repudio al gobierno del PRI y que se concentraron en la plaza de Tlatelolco. A fines de la década de 60, la efervescencia política, el deseo de cambios y los movimientos revolucionarios se habían expresado en diferentes partes del mundo. París, Praga, la Revolución Cultural China, etc. mostraba un desafío al orden vigente en ambos lados de la cortina de hierro. El triunfo de la Revolución Cubana en 1959 había sido el principal motor de este movimiento en América Latina y en el resto de los países del tercer mundo, pero fue recién en 1968 cuando estallaron los grandes acontecimientos. Pese a la temprana muerte del Che Guevara en la selva boliviana el año anterior, esto no llevó al movimiento a un reflujo, sino que lo agigantó. Ese año, miles de estudiantes se movilizaron contra la guerra de Vietnam en los campus universitarios de Estados Unidos y en las principales capitales del mundo. Los gobiernos y la sociedad contemplaban azorados la emergencia de un nuevo sujeto social y político que había irrumpido para quedarse, la juventud. También en México los estudiantes desafiaban no solo las viejas estructuras sociales, sino sobre todo la estructura vertical, autoritaria y dudosamente democrática del PRI, el Partido Revolucionario Institucional, incrustado en el poder y cuya hegemonía perduró hasta este siglo, donde por primera vez perdió una elección presidencial. La cacería duró hasta la medianoche y dejó un número indeterminado de estudiantes, trabajadores y policías muertos. Hubo 2.360 detenidos y oficialmente se dejó establecido unos 44 muertos, aunque los cálculos estiman más de 300 las víctimas fatales. Nunca hubo una respuesta oficial al reclamo de justicia, y en la movilización por el aniversario de la masacre que reunió a 30.000 manifestantes terminó en incidentes. Muy bien, esto ha sido todo por hoy. Con la incertidumbre que nos deja la crisis bursátil norteamericana, los invitamos a seguir estando informados a través de www.mooncun.info.